esta mañana quisiera terminar esa serie yendo con ustedes a Primera de Samuel en el capítulo 24. Primera de Samuel en el capítulo 24, y ahí vamos a estar en el verso 1 al 10. Ahí va a estar en pantalla, Primera de Samuel 24, 1 al 10. Así que si están allí, vamos a leerlo todos. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadí. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. En verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo mejor que te parezca. David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando: Majestad, Majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, este texto es sumamente importante porque aquí se pone de evidencia, ¿verdad?, unos rasgos, unas características que David tenía que son imprescindibles para el ministerio. Estos son, digamos, el core, el corazón, el centro mismo de lo que es los principios de la vida de un ministro, de un líder. Cualquier persona que quiera tener liderazgo en la iglesia se mueve por principios espirituales. Y aquí hay 3 principios espirituales decisivamente importantes. Y yo creo que ninguna persona que está en liderazgo puede omitir estos 3 principios que son fundamentales, David, como ya les dije en la primera semana, había sido perseguido por su propio suegro. Hablamos mal de la suegra, pero David no tenía una suegra mala, era un suegro malo lo que tenía, ¿verdad? Y el suegro se le había dedicado. Y no solamente le estaba haciendo el feo, el suegro le había jurado matarlo. Así que David tuvo que pasarse años en modo de fuga, evadiendo los ataques de Saúl. Saúl quería exterminarlo, raerlo de la faz de la tierra, matarlo. Así que era un asunto de vida o muerte, y David se la pasó en el vilo, en esa situación, ¿verdad?, tan estresante, tan, ¿verdad?, nerviosa, que bueno, se puede imaginar. Ahora, imagínense esta situación en la cual David se encuentra
donde le ponen en bandeja de plata la vida de su enemigo. Le ponen en bandeja de plata la posibilidad de acabar ya con todo su tiempo de persecución, su tiempo de adversidad. Era la oportunidad para salir del hoyo en el que estaba metido por tantos años. Imagínense, en bandeja de plata, es decir, nada, lo que tenía es que levantar la mano y ejecutar, ¿verdad?, su venganza. Y no solamente eso, sino que estaba rodeado de gente que la vio venir tan fácil que obviamente hasta la Biblia le citaron, ¿no? Le dijeron, no, pero si esta es la voluntad de Dios. Si usted lee el texto, eso es lo que le están diciendo. Mira, el Señor te está entregando a tu enemigo en las manos. Qué tremendo, o sea, qué tentación tan grande, qué tentación tan grande. Una de las cosas que un líder nunca puede permitirse es usar las cosas buenas para resultados malos. Cuando uno en el liderazgo hace eso, es una ofensa flagrante en la presencia de Dios. Es cuando nosotros usamos la posición, la oportunidad o las circunstancias, las usamos o sea, usamos lo bueno para hacer algo destructivo. Y la tendencia que uno tiene es muchas veces usar la Biblia para ir y verdad, descrestar o malponer, infamar y verdad, a usar la Biblia para provocar, hacer un daño en la gente. No, por último, bueno, yo estaba usando la Biblia, ¿no? Entonces, el líder nunca se puede permitir ese lujo. Se dice que un samurái nunca puede matar a otra persona mientras está rabioso, bravo. O sea, nunca puede matar en las artes marciales de los samuráis. Nunca uno puede atacar a alguien por desquite, solamente para defender su vida. Así que si la otra persona le escupe en la cara, le hace lo que... No, el samurái no puede atacarse, ¿no? Porque no puede hacerlo por pura desquite. Es solamente si su vida está en peligro que puede matar a la otra persona. Así que el líder cristiano nunca, bajo ninguna circunstancia, puede vengarse, ¿verdad?, de su enemigo usando las cosas de Dios. Ni usándolas ni no usándolas, es decir, punto, no se puede vengar. Dios no nos ha puesto en una posición de liderazgo para que nosotros hagamos... El mal tiene que terminar con nosotros, ese es el principio. La característica de un líder cristiano, es que las cosas malas tienen que terminar con él, es decir, tienen que pararse allí, no pueden seguir después de haber llegado donde él está. El líder cristiano se convierte en una especie de muro de contención. Cuando a usted le llega el chisme y si usted es líder cristiano, usted no sigue pasando esa pelota para abajo. Esa pelota se muere con usted. Usted detiene eso. Cuando usted está viendo que algo malo está sucediendo, usted actúa para detener lo malo que está pasando. Es decir, usted no permite que lo malo pase delante de sus ojos y usted, ¿verdad?, hace caso omiso. No. El principio que nos está mostrando aquí la palabra es que lo malo, aunque venga disfrazado como cosa buena, porque eso fue lo que los amigos de David trataron de hacer, trataron de convencerlo que era la voluntad de Dios, que era legítimo, que era parte del plan de Dios. Así, eso es lo que trataron de proponerle. Pero mire, el líder cristiano nunca tranza con el mal de ninguna manera. Lo que es malo va a ser malo con cita bíblica o con lo que sea, ¿verdad? Porque lo que está malo no puede, es decir, Dios no puede reciclar lo que está malo. Lo que está malo siempre va a estar malo. Lo que está malo nunca se puede convertir en algo bueno. Lo malo es malo, la maldad es algo que no podemos reciclar y convertir en otra cosa. Entonces, el líder cristiano, ¿verdad?, en este principio que David nos está mostrando aquí, es que nosotros no le damos oportunidad a que el pecado continúe, a que el pecado siga su marcha normalmente. No. Cuando nosotros estamos advertidos que eso es malo,
nosotros intervenimos, nosotros nos convertimos en el muro de contención y no permitimos que eso tome lugar. Mire qué interesante, David le cortó el borde del manto. Es muy probable que cuando Saúl entró a la cueva, se quitó el manto y lo tiraría sobre una piedra, seguramente, sobre una roca. Y él se vino, ¿verdad?, a hacer lo que estaba haciendo para que esté otro lado, ¿verdad? Y seguramente esa es la oportunidad que David tuvo de cortarle un trozo del manto como prueba de que lo había tenido en sus propias manos, de que había hecho un acto, ¿verdad?, bondadoso al no quitarle la vida. Pero qué interesante que cuando él le corta el manto, dice que no pudo soportar, no toleró proceder de manera vengativa. Nosotros como cristianos tenemos que superar la bendición de hacer cosas malas, ¿verdad? Es decir, hacer cosas malas usando las cosas buenas, usando las cosas bíblicas, usando las cosas de Dios, porque es terrible. Eso es algo que nosotros jamás podríamos permitirnos. Por ejemplo, cuando usted le dice a otra persona que, bueno, vamos a orar por fulanito porque fulanito, y le comienza a dar un chisme de la otra persona. Eso es una forma velada de destruir a otra persona. Porque usted está usando algo bueno, pero en el fondo para hacer algo malo. Está usando algo bueno, pero lo está usando para destruir a la otra persona. Es decir, Dios lo que no nos permite es que nosotros desatemos algo malo sobre otra persona. Así esa otra persona sea nuestro enemigo. Entonces, ese es el principio. Mire, muchas veces Dios nos pone en situaciones de liderazgo para ver lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces Dios nos pone en situaciones donde nos permite hacer algo para ver lo que está en nuestros corazones, para que se demuestre, para que se delate, para que se haga evidente lo que está en nosotros. Porque una cosa es cuando una persona, ¿verdad?, bajo unas circunstancias X, Dios le da una oportunidad, y una diferente es cuando Dios le da la misma oportunidad bajo otras circunstancias. Mire, si usted quiere saber lo que hay en el corazón de una persona, dele poder. Ahí es donde se va a salir lo que está en el corazón de esa persona, lo que siempre estuvo en el corazón de esa persona, lo que siempre estuvo oculto en el corazón de esa persona. ¿Ve? ¿Por qué? Mark Twain decía una cosa muy interesante. Él decía que la moral de mucha gente es solamente falta de oportunidad. Y es cierto. La moralidad de mucha gente es porque nunca ha tenido la oportunidad de estar ellos en el lugar del otro. O sea, el tipo que critica al otro porque es corrupto, mira qué político es tan corrupto, y después él tiene la misma oportunidad y pasa un montón de dinero por sus manos y no se puede resistir a la tentación después que había criticado al otro que era muy corrupto. Es decir, la moralidad de mucha gente es solamente falta de oportunidad. Así que muchas veces Dios nos pone en situaciones, pero está calibrando lo que hay en el corazón nuestro. Está calibrando lo que siempre estuvo allí, y lo que se nos va a comenzar a externar, lo que se va a comenzar a manifestar en el momento que nosotros tenemos la posibilidad de decidir, la posibilidad de tomar decisiones, la posibilidad de ejercer algo, de echar adelante algo. Es decir, tenemos el poder para hacer que las cosas pasen. Por eso es que Dios pasó a David por un proceso muy interesante, largo, dilatado, pero sabe que este es el punto culminante en la vida de David. Este episodio es el episodio donde Dios está finalmente viendo si el proceso llegó a su cristalización, si David realmente está en condiciones de ser el rey conforme a su corazón. Y David, ¿verdad?, tiene todas las posibilidades para agredir, matar a Saúl, entronarse
expeditamente en el poder de Israel, llevar a cabo lo que Dios le había dicho. Pero ¿sabe qué, mi querido? Aquí es donde está la cosa. Este es el principio. Aun cuando Dios nos desata por medio de una palabra profética, aun cuando nosotros sabemos lo que Dios nos está llamando a hacer, y tú no esperas el tiempo de Dios, sino que tú lo haces en tu propio tiempo, tú estás usando algo bueno, estás haciendo algo malo para obtener algo bueno. Y en cualquiera de los dos casos está equivocado. No podemos hacer algo malo para obtener algo bueno, ni hacer algo bueno para obtener algo malo. En otras palabras, lo malo y lo bueno no se mezclan, es la idea. Un líder sabe claramente que el bien y el mal no se pueden mezclar en su vida. Y eso es el primer principio que David entendió. David entendió que aunque él tenía una unción, y aunque sobre su vida se había desatado proféticamente un llamado de parte de Dios, y ya eso era una realidad contundente, tosuda, que nadie podía cuestionar, a pesar de eso, David sabía que no le correspondía a él ponerse él mismo en el poder, que tenía que esperar en el orden de Dios. Y eso es muy importante, mi querido, porque uno tiene la tentación de moverse en su impulso, en su intuición, en su pálpito, en su corazonada. Es que yo pensaba, yo creía, y mire, ¿sabe qué? Es mejor hacerlo, esperar en Dios. La paciencia no es el acto de esperar. La paciencia es el acto de hacer lo correcto mientras esperamos. Así que ser paciente no es solamente matar tiempo. Ser paciente es hacer lo correcto mientras espero lo que Dios va a hacer. Y esa fue la gran tentación que David tuvo que superar. La tentación de hacer lo bueno a través de algo malo. David no se lo permitió. David no se lo permitió. David dijo no. Este es el ungido de Dios, Dios lo puso, solamente Él tiene el derecho a quitarlo. Mire, y aquí hay un principio importante, y es el segundo principio, y es el principio de la autoridad. Nadie puede estar en liderazgo que no respeta la autoridad, que no respeta. Dios tiene un orden, Dios tiene una cadena de mando, y usted no puede esperar que los que estén bajo su mando lo obedezcan a usted si usted no obedece a los que están sobre su cadena de mando. Es decir, David no podía esperar que el pueblo lo aceptara como rey si él no aceptaba las órdenes de su rey. Es decir, David entendió un principio, y es el principio de la autoridad delegada. Saúl estaba allí como la autoridad delegada de Dios. Y aunque este hombre estaba completamente equivocado, ¿verdad? Porque Saúl es la estampa viva, encarnada de lo que llamaríamos un cristiano carnal, ¿verdad? Él es la estampa viva de eso. Saúl es un tipo carnal, todo lo hizo en la carne. Así que el hombre estaba redondamente equivocado, o sea, todo lo que hizo, lo hizo equivocadamente. Pero aún así, eso no era la excusa para que David pasara por encima de la autoridad delegada. Por eso usted ve que David le dice su majestad y se postra, le hace los honores, lo que se llama, en la antigüedad se llamaba la venia, le hace las venias a la condición de este hombre, no a la persona, a la investidura. David está respetando la investidura de este hombre. Y eso es importante, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nos creemos con el derecho de pasar por encima de la autoridad de alguien que tiene una autoridad por encima de nosotros, porque ese otro está equivocado. Y David no se permitió eso. David nunca se permitió eso. David entendió que el título de rey, Saúl no lo perdía por estar equivocado.
porque el título se lo había dado Dios y solamente Dios podía quitárselo. Solamente Dios. Mire, nosotros tenemos la tentación de hacer cosas en nuestra propia autoridad. Creemos y muchas veces en ese proceso pasamos por encima de la autoridad delegada que está sobre nosotros. ¿Sabe que eso es un acto de grotesca arbitrariedad? Y un líder cristiano no se puede permitir nunca eso. Por eso los hijos de Aarón, Abiud y Nadab, ¿qué fue lo que Abiud y Nadab hicieron? Hicieron un acto noble. Si usted se pone a ver, eso está en Levíticos, en el capítulo 10 de Levíticos. Estos dos muchachos, hijos del sumo sacerdote, que también eran sacerdotes porque el sacerdocio era un asunto de familia y por lo tanto al ser ellos hijos del sumo sacerdote, ellos mismos eran sacerdotes. Es decir, estaban calificados y estaban certificados para ese oficio. Pero ¿qué pasó? Agarraron inciensos y se presentaron delante del altar de Dios y ofrecieron incienso, y cuando fueron a ofrecer ese incienso delante de Dios, fueron quemados, murieron en la presencia de Dios. ¿Por qué? Si estaban haciendo algo noble, estaban haciendo algo maravilloso, adorar a Dios, darle a Dios respeto, ¿verdad? ¿Por qué mueren en la presencia de Dios? Porque ellos se saltaron la autoridad. Se saltaron el principio de la autoridad delegada. La única persona que podía determinar, la única persona a la que Dios le había dado la autoridad de determinar cuándo se hacía eso, era Aarón. Y ellos, sin consultarle a Aarón, ¿verdad? Sin consultarle a Aarón, olímpicamente se fueron a ofrecerle algo a Dios que Dios no había pedido, que Dios no había establecido y que Dios no se los había delegado directamente a ellos. Entonces, mire, wow, eso es algo para ponernos a pensar, porque mira, si Dios te da un liderazgo, la única manera como ese liderazgo va a florecer es si tú entiendes cuál es tu línea de mando. ¿Cuál es tu línea de mando? Porque si tú te sales de la línea de mando, ya tú estás por cuenta tuya propia. En el momento que tú te extravías del orden que Dios ha establecido, tú estás por tu cuenta. ¿Y sabe dónde Dios quiere que nosotros aprendamos eso? Es interesante. Dios quiere que nosotros aprendamos el orden de su autoridad con nuestros padres. Dice que al honrar al padre y al honrar a la madre, ¿verdad? Nosotros desatamos sobre nuestra vida una bendición. Pero ¿sabe qué significa honrar al padre y la madre? Significa mantenernos bajo su autoridad. Usted no puede honrar a su padre y a su madre a no ser que usted respete la autoridad que le ha sido delegada. Los padres tienen una autoridad delegada sobre los hijos. Y precisamente por eso es que cuando un padre ora por sus hijos y un padre establece las cosas de Dios en su casa, hay una autoridad que viene de arriba, viene de parte de Dios. Ese padre está fungiendo como un sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque hay una autoridad delegada. Dios nos manda a ejercer esa autoridad sobre nuestros hijos. Claro, nos dice cómo debemos ejercerla. No es despótica, no es arbitraria, no es algo, ¿verdad?, que menoscaba la dignidad de los hijos de ninguna manera. Pero hay una autoridad que Dios quiere que nosotros podamos ejercer sobre nuestros hijos. ¿Ve? Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no aprendemos allí el principio de la autoridad delegada, sabe que no lo vamos a aprender en ninguna otra parte. Porque yo recuerdo que a mí, mi mamá tuvo que tirarme en un liceo militar para que yo aprendiera el orden, pero ella no sabía que allí, en ese lugar, no es donde yo lo iba a aprender. Porque los militares lo que hacen es uniformar un problema, ¿verdad? Usted me metieron 3 años en un liceo militar para que los militares me pusieran en cintura, me entraran en orden, me hicieran. Bueno, uno lo que aprende es todo lo que hay que hacer, pero eso no cambia el corazón humano. Donde nosotros tenemos que aprender esto es en la casa. Ahí es donde tenemos que aprender a respetar la autoridad que viene delegada, que Dios le ha delegado al padre y a la madre. Ahí es donde tenemos que aprenderlo.
Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a la autoridad. Si usted no respeta a su papá y a su mamá, no va a respetar a ninguna otra persona el resto de su vida. Porque esas son las dos personas más importantes de tu vida, tu papá y tu mamá. Esas personas te dieron la vida. Así que cuando tú aprendes a honrarlos, ya estableces un patrón de conducta que se va a repetir de ahí en adelante. Pero si no lo aprendiste en ese lugar, ya después va a ser bien complicado. Precisamente por eso Dios se nos revela como el Padre. ¿Por qué Dios se nos revela como el Padre? Para volver a establecer el principio fundante de la paternidad, que nosotros tenemos que aprender a respetar, que nosotros tenemos que respetar la autoridad. La autoridad Dios nos las comienza a delegar en el Padre, es nuestra primera gran autoridad. Él es la primera gran autoridad en nuestras vidas. Y por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida, porque dice, este es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida sobre la tierra. En otras palabras, hay vida abundante. ¿Qué mejor regalo que Dios nos alargue la vida? Imagínense, cuando tú aprendes el principio de la autoridad, algo trae sobre tu vida, algo trae sobre tu generación, algo trae sobre tu familia. Entonces hay dos principios muy importantes. El principio de que el mal termina con el líder. El líder nunca tranza con lo malo. El líder nunca mezcla lo malo con lo bueno. Y el principio de la autoridad. El principio de la autoridad. Cuando tú llegas al liderazgo, tienes que preguntarte, ¿quién es mi autoridad? ¿A quién le doy cuentas yo? ¿A quién le doy cuenta yo? No, pero es que a mí, Andresito es el líder de los diáconos, pero a mí me cae un poco gordo el peruano ese. Yo no le voy a dar cuenta a Andresito. Si tú no le quieres dar cuenta a Andresito, entonces te saliste de la línea de mando. Porque ese Andresito pesado, ese es el que Dios puso allí para que tú aprendas la autoridad. Y dice, no, yo con este tipo sí no. Y tú pasas por encima de ese. Has pasado por encima de la autoridad delegada, has pasado por encima del deseo de Dios. Pero entonces te comienza a ir mal, ¿no? Y las cosas no te salen como... Pero ¿por qué? Si tú mismo destruiste el orden de Dios. Dios trabaja en un orden. Si tú te sales de ese orden, ya no es culpa de Dios. Tú tienes que mantenerte en el orden de la autoridad. Dios estableció autoridades. Dios estableció, aún en el orden civil, Dios estableció autoridades. En el orden civil. Y nosotros tenemos que sujetar, ¿verdad? Nosotros tenemos que sujetarnos a esa autoridad. Mire, a lo mejor a usted no le gusta el presidente Trump. Miles y millones de personas no les gusta el presidente Trump. Pero por último, es el presidente de los Estados Unidos y usted tiene que respetarlo. Usted tiene que respetarlo. Más allá de su posición política, porque aquí yo no hablo de política, pero lo que quiero decir es que las autoridades civiles también están establecidas por Dios. Así que nosotros tenemos que entender que esa dinámica es así. Y cuando tú pasas por encima de esa autoridad, tú estás pasando por encima de la autoridad de Dios, porque fue Dios quien la delegó. Fue Dios quien la delegó. Así que lo mismo pasa cuando tú te vas por encima de tu pastor. Y no lo digo porque esto no lo debería decir yo, porque es como tratar de decir algo a mi propio favor. Pero mire, mi querido, yo no estoy puesto aquí por voto de la mayoría. Yo estoy puesto aquí por el Señor. Y si yo quiero hacer algo es bendecirlo, buscar la manera de apoyar tu vida espiritual. Oro por ti, doblo mis rodillas por ti, intercedo delante del Señor por tu vida espiritual. No quiero beneficiarme con ninguno de ustedes. No trato de usarlos a ninguno. Trato de ser siervos de ustedes, de bendecirles. Pero ustedes tienen que entender también que yo tengo una autoridad espiritual sobre sus vidas. Que yo no trato de recordárselas ni de imponérselas. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad espiritual no se usa con miedo. Yo a ninguno de ustedes les trato de provocar temor, porque esa no es la manera como yo puedo ejercer. Si yo, como dijo alguien por allí, si hay que amarrar el caballo es porque el caballo todavía no es de uno, ¿verdad?
Es decir, la autoridad no se impone. Cuando la autoridad viene de Dios, Dios es el que desata esa autoridad. Y Dios pone en nosotros, ¿verdad?, esa autoridad para que nosotros podamos ejercerla correctamente. En otras palabras, no es a base de miedo, no es cortando cabeza, no es predicando acerca del infierno. No es así como ganamos respeto y autoridad. Es siendo siervo. Siendo siervo. Es cuando usted ve que yo estoy aquí para ayudarlo y para que usted se pueda apoyar en mí para ir más arriba. Y el líder nunca tiene complejo en que la otra persona llegue a ser más que él. Al contrario, el gozo del líder está en poder decir, mira, ese muchacho estuvo conmigo. Ese muchacho que ahora, qué alegría saber que esa persona pasó por manos mías y yo pude contribuir en su vida y ahora es más que lo que yo mismo soy. ¡Qué bendición! Eso es lo que debería suceder. Pero hay una autoridad, mi querido. No podemos olvidar eso. Hay una autoridad espiritual. Y muchas veces cuando tú te sales del orden de la autoridad espiritual, mira, estás buscándote un problema gratuito. Estás buscándote una situación gratuita. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene procesos. Y Dios, Él respeta lo que Él mismo ha establecido. Y si nosotros nos salimos de esa línea, nosotros vamos a acarrearnos un problema innecesario. Por eso es que necesitamos aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Yo recuerdo que siendo yo muy joven en Venezuela, en la primera iglesia en la que a mí me llamaron a ser pastor, no sé cómo, yo hoy día digo, bueno, es que el Señor está lleno de gran misericordia, porque yo tenía apenas 19 años. Yo había terminado solamente mi primer año en el seminario, pero ese misionero se regresaba para los Estados Unidos por año sabático y no sabían a qué dejarle la iglesia. Y entonces llamaron al seminario y me dijeron, bueno, aquí es quien tenemos a este seminarista. ¿Le conviene, le cuadra o no? El caso es que me llamaron a ser pastor de esa iglesia. Tremendo lío, porque imagínense, una iglesia establecida y yo de 19 años apenas aprendiendo las primeras cosas en teología y la Biblia y todo, y era un gran reto, un gran desafío. Pero me recuerdo las palabras de la persona que me instaló como pastor en esa iglesia. Un hombre muy sabio, un hombre que tenía una gran trayectoria en la vida cristiana. Y las palabras de este hombre delante de toda la congregación fueron las siguientes: yo quiero que todos ustedes obedezcan a su pastor. Y es mejor que todos ustedes se equivoquen obedeciendo a su pastor que se equivoquen por no haberlo obedecido. ¡Wow! Eso me cambió a mí completamente la manera de ver mi rol en esa iglesia. ¿Por qué? Porque lo que él estaba diciendo a toda la gente es: ustedes tienen que sujetarse a su pastor. Ustedes tienen que obedecer. No importa que tenga 19 años o que tenga 60, Él es el pastor establecido por Dios aquí y Él es la autoridad delegada. Y si Él es la autoridad delegada, ustedes tienen que obedecerlo a Él. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Porque eso me hizo entender a mí que yo no estaba allí por voluntad propia, sino que yo estaba allí establecido por Dios. Que era la voluntad de Dios que yo estuviera en ese lugar. Y ¿sabe qué? Fueron 2 años y algo maravilloso. Fueron 2 años y algo maravilloso, porque aquella iglesia estaba en una situación bien estresante, bien difícil, y era de Dios que yo llegara en ese momento a la vida de esa iglesia. Esa fue una gran bendición para mí. Ese fue mi primer amor en el ministerio, esa iglesia. Y fue también donde el Señor me usó para tocar la vida de tanta gente, que yo hoy día digo: Señor, solamente por tu gracia, porque imagínense, con la poca trayectoria que yo tenía y apenas comenzando en las cosas del ministerio, no sé cómo pasó, pero pasó, y esa iglesia hasta el día de hoy está establecida como una iglesia pujante, una iglesia ferviente, una iglesia que da frutos para la gloria de Dios. Así que, pero mire, el principio es este: cuando tú llegues a ser líder, cuando Dios te dé la oportunidad de estar en liderazgo, la primera pregunta es: ¿a quién le doy yo cuenta? ¿Quién es mi autoridad? ¿Quién es mi autoridad?
Porque tú tienes que estar bajo autoridad, tú tienes que vivir sincronizado por la autoridad. Cuando tú te lanzas a hacer las cosas por tu cuenta, te saliste del orden de Dios, te saliste del principio, y por lo tanto Dios dice, bueno, ya tú eres un asunto tuyo, yo no tengo nada que ver, porque te saliste de lo que yo establecí. Hay orden. Mire, es interesante en la Biblia, dice que cuando el arcángel Miguel fue a recuperar el cuerpo de Moisés, no se atrevió a hablar basura de Satanás y sus demonios. Porque en el cielo hay un orden que los ángeles no pueden traspasar, ni siquiera el arcángel Miguel puede traspasar. A él no le corresponde vociferar, ni usar palabras prosaicas, ni maldecir a nadie. Eso no es el rol del arcángel Miguel. Y por lo tanto, eso está en el libro de Judas. Y Judas usa eso como un ejemplo para decir, mire, ni el arcángel Miguel, y hay cristianos que abren sus bocas y las hacen. ¿Quién les dio la autoridad? Lo que está diciendo, ¿quién les dio la autoridad para hacer eso? Nos hemos salido de la autoridad de Dios. Y cuando tú te sales de la autoridad de Dios, tú le metes la mano al hormiguero. Y ya de ahí en adelante, bueno, si la hormiga te pica, es un asunto tuyo. Dios no te mandó a hacer eso, Dios no te puso a hacer eso. Tú estás actuando fuera de la autoridad de Dios y por lo tanto te estás mandando una tú solo. Dios no tiene responsabilidad por eso. Cuando yo estoy bajo la autoridad de Dios, Dios es responsable de lo que yo... ¿Sabes por qué? Porque yo lo estoy obedeciendo a Él. Si yo actúo moviéndome bajo la autoridad de Dios, lo que pase, yo no voy a responder por lo que pase. Dios va a responder por lo que pase, porque yo lo que hice, lo hice sujeto a la autoridad de Él. Entonces la autoridad, ¿para qué sirve la autoridad? Para protegerme a mí. Cuando yo estoy alineado por la autoridad de Dios me protege a mí. Mire, hace unos años me enteré de un testimonio. Creo que esto lo escuché en la radio cristiana. Este es un pastor que lo llamaron en la Convención Bautista del Sur, lo llamó a ser el pastor de la iglesia más grande que tienen los bautistas del sur aquí en los Estados Unidos. Imagínense, no sé si son 25,000 personas. El trabajo de su vida, ¿verdad? Y este pastor tenía un poquito de duda si eso era donde Dios lo estaba llamando. Y entonces él levantó el teléfono y llamó a Charles Stanley. Era el pastor Charles Stanley, que aparece en la televisión, un hombre que tiene, bueno, yo creo que del tiempo de los apóstoles, por lo viejito que es, ¿verdad? Tiene no sé cuántos años en el ministerio, es un tipo muy sabio. Levantó el teléfono y llamó a Charles Stanley y le dijo, necesito que me des un consejo. Me están ofreciendo tal iglesia. Y Charles Stanley le dijo, ¿tú tienes alguna duda? Bueno, tengo un poquito de duda. ¿Tú crees que tú tienes el 100% de seguridad? No. ¿Tienes el 99%? Sí, yo creo que tengo el 99%. Todavía no estoy completamente seguro. Charles Stanley dijo, no te vayas a ese lugar. Porque en el momento que cuando las cosas están saliendo buenas, no va a pasar nada. Pero en el momento que las cosas comiencen a salir malas, ese 1% que no tenías la convicción va a comenzar a trabajar en tu contra y te va a comenzar a destruir. Porque moverse en algo que no estamos seguros, que estamos bajo la autoridad de Dios, que ese es el deseo de Dios, ¿sabes qué? Comenzamos a patinar, y ¿sabes qué? En el ministerio nosotros no deberíamos atrevernos a hacer nada que no estamos convencidos que estamos haciéndolo bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Miren, en el ministerio tenemos que tener un temor santo. Tenemos que tener un temor santo de no estar en lo que no estamos llamados a estar. Porque es peligroso. Es peligroso. Nosotros tenemos que estar en lo que Dios nos puso. No podemos estar inventando cosas para estar, ¿verdad? Necesitamos estar en la jugada con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos? Y por último, el tercer de los principios, el principio de la humildad.
David no tuvo ningún ambaje, ningún prejuicio, ningún complejo en postrarse delante de Saúl. Porque David no quería ser rey para golpear fuerte. Hay gente que quiere ser líder para golpear fuerte, para darse a conocer, para ser el que corta el bacalao, para tomar las decisiones, para tener ciertos privilegios. Si esa es la motivación, estamos mal. Estamos mal. El principio es cuando nosotros actuamos en total sujeción a Dios, en un acto de humildad. Es decir, la Biblia dice, y este es el principio bíblico, no lo estoy inventando yo, que el que quiera ser mayor entre ustedes tiene que ser el más pequeño. Tiene que ser el siervo, dice la Escritura. Entonces, el liderazgo es una oportunidad para servir, no una oportunidad para servirnos a nosotros. Es una oportunidad para servir a los demás. El liderazgo es un liderazgo de servicio, pero nadie puede tener un liderazgo de servicio si primero no es humilde. Porque si usted no es humilde, usted lo que va a hacer es imitar que es un siervo. Y si eso sabe que se va a ver catastrófico. Porque eso tarde o temprano se va a revelar que no es verdad. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón humilde. Pero solamente cuando tenemos un corazón humilde, entonces podemos ejercer el ministerio como un acto de servicio y no como un acto de frenesí de nuestro ego o como algo arbitrario, como algo que ofende, que perjudica y que causa problemas innecesarios. Entonces, mire, el principio de la humildad. Tú quieres ser líder. ¿Quieres ser líder? Bueno, Dios te va a pasar por un proceso de decantación. Y ese proceso fue el proceso tan larguísimo que le tocó vivir a David. Pero ese proceso perseguía una cosa. Uno, perseguía que David nunca transara con el mal. Nunca transara con el mal. En el liderazgo cristiano, el mal y el bien son irreconciliables. Ese es el primer principio que Dios buscaba al pasar a David por ese proceso. Dos, el segundo principio que vimos es que David aprendiera a reconocer quién es la autoridad y nunca se saliera de la cadena de mando. Ese es el segundo gran principio. Y el tercero, el que acabo de mencionar, que David mantuviera su vida siempre en bajo perfil. Que David siempre se mantuviera humilde. Porque si se mantiene humilde, puede ser un siervo. Si no puede ser un siervo, te están dando algo tan poderoso que vas a terminar destruyendo a la gente. ¿Se acuerdan la película, la primera de las películas de Spider-Man? El abuelo le dice al muchacho: hijo, con grandes habilidades vienen grandes responsabilidades. Cuando el muchacho descubre que tenía la posibilidad de ser como las arañas y ¿verdad?, hacer cosas que un hombre normal no las podía hacer, el abuelito le dice: ¿sabes qué? Con grandes habilidades vienen grandes responsabilidades. ¿Qué pasa si nosotros no somos humildes, usamos nuestras habilidades y destruimos a la gente? Es muy triste, pero eso puede pasar. Eso puede pasar porque la persona que está en liderazgo puede manipular, puede producir lo que no es correcto. Y por lo tanto, esos tres principios nunca podemos olvidarlos. Y por eso David le tomó, como dije la primera semana, le tomó años, 14 años. ¡Wow! 14 años aprender este proceso para que llegara a ser finalmente el rey que pensaba, que deseaba, que decidía conforme al corazón de Dios. Mi querido, todos estamos llamados a ejercer algún tipo de liderazgo. Todos. Unos en círculos más pequeños, otros en círculos más grandes. Todos tenemos un llamado de Dios a servir. Pero esos tres principios no se nos pueden olvidar.
Esos 3 principios son 3 principios fundantes del liderazgo cristiano. Nunca se nos puede olvidar. El mal no mezcla con el bien. La autoridad de Dios nunca puede dejarse por fuera. Y tercero, tenemos que ser siervos. Dios nos llamó a ser líderes para que fuéramos siervos. No para que estuviéramos arriba, sino para que estuviéramos abajo. 3 principios que nunca los podemos dejar por fuera. Ahora, después de todo eso y después de haber completado toda esta serie, le pregunto, ¿todavía usted quiere servir a Dios? ¿Todavía le queda un poquito de entusiasmo, ánimo? ¿Le parece que valdría la pena todavía servir a Dios después de todo lo que hemos dicho? Amén, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que hay gente que todavía tiene el entusiasmo, el deseo de servir a Dios. ¿Sabe por qué le pregunto y le digo esto? Porque cuando nosotros queremos servirlo a Él, es decir, queremos ser líderes para Dios, líder en lo espiritual, Dios nunca nos invita a hacer nada por Él. Dios nunca nos invita a representarlo a Él, a no ser que primero Él desate sobre nosotros su autoridad. Así que en el momento en que tú determinas que sí, Dios no te deja solo. Dios hace que el Espíritu Santo, que ya está en tu vida, comience a moverse en ti en esa dirección. Así que es una gran responsabilidad ser líder cristiano. Claro que es una gran responsabilidad, pero también es un llamado que Dios te está haciendo. Cada uno de ustedes tiene un llamado de parte de Dios para ejercer este liderazgo. Así que les he hablado a todos. Cuando he dicho líderes, no me estoy refiriendo a unos sí y a otros no. Todos estamos llamados al ministerio. Se llama el ministerio, se llama el llamado universal de los creyentes. Es decir, todos tenemos un llamado. Todos los creyentes universalmente tenemos un llamado de parte de Dios. Tú comienza a ejercer ese llamado. Comienza a ejercerlo. Comienza, no importa que des baby steps, como se dice, pero comienza hoy. Aunque sea con baby steps, comienza a ejercer el liderazgo que Dios te está dando. ¿Sabes por qué? Porque líder significa uno que tiene una influencia sobre personas. Y así es como trabaja el reino de Dios. El reino de Dios trabaja por medio de influencia. Nosotros tenemos que comenzar a ejercer esa influencia, porque nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y si tú no ejerces la influencia tuya, la influencia que viene de Dios, la influencia del reino, te aseguro que en tu mismo medio va a estar otro, baboso seguramente, que va a comenzar a ejercer la autoridad de Satanás y la influencia de Satanás en ese lugar. Así que eres tú o la otra persona. Entonces es mejor que seas tú, que trae la influencia de Dios, que trae la influencia del Espíritu, que trae la influencia del reino, que seas tú que comiences a influir en ese sitio. No tienes que ponerte 3 estrellas aquí, ¿verdad? Ni tienes que, no necesitas tener un rifle, un revólver, ¿verdad? No necesitas tener nada en especial. Simple y llanamente, estos 3 principios. Y ahí donde tú estás, comienzas a ejercer un liderazgo sin que la gente se dé cuenta. Comienzas a cambiar la atmósfera espiritual de ese sitio. Comienzas a transformar ese lugar con el amor de Dios, con el poder de Dios. Son las armas que Dios usa. Son las armas maravillosas que Dios usa para que nosotros podamos ejercer la autoridad de Él. Podamos representarlo a Él en este mundo. Así que vamos a echarle ganas. Vamos a aceptar nuestro llamado. Vamos a aceptarlo. Porque si nosotros nos negamos a ejercer lo que Dios nos está llamando a hacer, ¿sabe qué va a pasar? Cuando tengamos que entregarle cuenta a nuestro Señor, vamos a estar en negativo. Porque nos negamos a ejercer lo que Él nos estaba llamando a hacer. Así que vamos a echarle ganas, mi querido. Donde Dios te puso, donde Dios te trajo,
comienza a ejercer liderazgo. Para darle un ejemplo, si usted tiene una familia y usted es el hombre en esa familia, usted tiene un llamado, un liderazgo de Dios para ser sacerdote en esa familia. Si usted es madre soltera, entonces el llamado lo tienes tú para ser líder espiritual en ese círculo. Es decir, donde quiera que nosotros tenemos un liderazgo que ejercer. Desde la familia, el trabajo, los vecinos, los colegas, las amistades, donde quiera que estemos, y digo, ese liderazgo no es que yo me impongo, no, es servicio. Porque el reino de Dios se infiltra cuando nosotros ejercemos un servicio. Y sabe que la palabra de Dios dice que vencemos al mal haciendo el bien. Así que cuando tú traes esa norma de vida tuya y comienzas a actuar en justicia, en la bondad de Dios, en el amor de Dios, sabes que la influencia de Satanás comienza a retroceder en ese sitio. ¿Por qué? Porque tú estás ejerciendo un liderazgo. No le dijiste a nadie que eras líder, no tienes que decirle a nadie que eres, pero tú estás allí para traer las cosas de Dios, para traer los principios de Dios, para traer la mente de Dios, para traer la influencia de Dios, para crear la atmósfera de Dios en ese lugar. Ese es el liderazgo que necesitamos hacer. Ese es el liderazgo. Ese es el liderazgo que lo vamos a llamar anónimo, como los alcohólicos anónimos. Nadie tiene que saberlo. Anónimo. Es el liderazgo anónimo. Pero ese liderazgo anónimo comienza a tocar la vida de gente. Y de eso se trata. Que cada uno de nosotros acepte su rol. Bueno, porque yo soy una abuelita nada más. Y la abuelita, ¿cuántas personas pasan por las manos de la abuelita? Comienza a influenciar en tus nietos. Comienza a ministrar sobre ellos. Comienza a ministrar sobre tus hijos. Comienza a cambiar la atmósfera en ese lugar, las normas, las reglas del juego de esa familia, comienza a cambiarlas por las reglas del juego de Dios, comienza a alterar aquel ambiente, comienza a traerlo todo al reino. Nosotros tenemos un gran liderazgo que ejercer, no importa que seas abuelita o que sea lo que sea, no importa. El liderazgo significa influenciar. Y tenemos que influenciar a la gente con las cosas de Dios, con las cosas maravillosas de Dios. Nos ponemos en pie. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decirle al Señor esta mañana, yo quiero eso para mi vida? Yo quiero ser la persona anónima, sin tener mucho título, mucho nombre, pero yo quiero que donde quiera que yo llegue, yo pueda ejercer la autoridad tuya, yo pueda traer lo tuyo a ese sitio, yo pueda ejercer el don que tú me has dado. ¿Cuántos de ustedes están esta mañana listos para decirle, Señor, yo quiero ser un líder conforme a tu corazón? ¿Qué les parece si esta mañana inclinamos nuestro rostro y le decimos, Señor, sí, eso es lo que yo quiero? Inclina tu rostro, cierra tus ojos y comienza a declarar delante del Señor, Señor, yo quiero ser esa persona en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, en mi familia. Yo quiero ser de influencia para ti. Yo quiero que donde yo esté, las cosas tuyas avancen por consecuencia. Que donde yo llegue, Padre, la presencia tuya llegue a ese sitio. Yo quiero, Padre, con mi ejemplo, con mi forma de vivir, yo quiero influenciar a miles, Padre, para que la gente sepa de ti, para que la gente sepa de tu reino, para que la gente se contagie con las cosas tuyas y para que las obras del maligno tengan que retroceder, para que la influencia del mal tenga que retroceder, para que las obras perniciosas de maldad tengan que retirarse en el nombre tuyo. Padre, yo quiero ser ese líder, yo quiero ser esa persona que tú usas. Oh Padre, Padre, me consagro a ti esta mañana. Tomo conciencia del llamado que tú me estás haciendo. Tomo conciencia de la invitación que tú me haces. Y te digo, sí, papá, úsame, porque quiero ser el instrumento tuyo en este tiempo y en esta generación para traer la influencia del reino a todos los lugares de la tierra. Gracias, papá. Gracias, te bendecimos,
porque tú haces cosas maravillosas por medio de nosotros, papá. Tu palabra dice que tú has levantado a los que son nada para que los que son muchos, Padre, se den cuenta que eres tú quien nos usas a nosotros. La escoria del mundo has levantado, Padre, para influir sobre los grandes, para avergonzar a los sabios. Gracias, Señor. Haznos gente influyente. Enséñanos a ejercer el liderazgo tuyo. Te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Dale un abrazo fuerte a tu hermano y dile: me gradué de líder hoy. Soy un líder.